Muchísimas gracias. En primer término, quiero saludarlos y agradecerles la invitación. Es para mí muy honroso estar compartiendo estas reflexiones con ustedes esta tarde. Nuestra conversación se inscribe dentro de la enorme preocupación de las crisis y las amenazas que acechan a nuestras democracias. Primordialmente en América Latina, obviamente en Occidente en su conjunto. Es muy usual, esta es una preocupación muy generalizada, lleva ya un tiempo, y la mayoría de las aproximaciones las hacemos desde el análisis de las crisis políticas de las democracias, desde las visiones ideológicas de las crisis de las democracias. Últimamente se ha avanzado muchísimo sobre, por ejemplo, la confrontación de narrativas contra la democracia y a veces la fragilidad de las actuales democracias en relación con las narrativas para salir, digamos, a la brega de la batalla política en la actualidad. No obstante, me parece que también debemos profundizar otra forma de aproximación al tema de la crisis de las democracias, que es la aproximación desde la mirada estratégica del problema. Es decir, cuáles son no solamente las fragilidades y los problemas políticos que afrontan las democracias hoy en el mundo y en América Latina, sino también cuáles son sus acechanzas y cuáles son las características de las confrontaciones que en este momento tiene como desafíos reales. Y es en ese orden de ideas donde nos aproximamos al tema de las guerras híbridas. Las guerras híbridas son, digamos, un enunciado, un nombre relativamente nuevo, que como decía ahora Beatriz, combinan una serie de elementos, digamos, de las guerras convencionales y no convencionales con la realidad de las guerras más irregulares, de guerras psicológicas y en medio de una nueva circunstancia, fundamentalmente los textos hablan de la incidencia en este orden de ideas de la explosión de las nuevas tecnologías y principalmente de la ascendencia de las redes sociales en el manejo, en la realidad de las sociedades y en el manejo de la política. Haciendo una caracterización del tema de las guerras híbridas, son guerras que acuden a lo que conocemos como guerras psicológicas. Es decir, no solamente a una agitación y a una controversia de ideas, tal cual es natural que se libre en una democracia en el ejercicio del pluralismo en la democracia, sino el ejercicio de las comunicaciones dentro de un diseño estratégico para provocar situaciones predeterminadas. Es decir, de alguna manera existe un cambio de las reglas del juego del debate político y de la discusión política interna en las sociedades, en donde ya no solamente es el libre juego de las ideas, sino las comunicaciones como un arma de guerra política, lo cual marca, si se quiere, otro manejo absolutamente distinto y le quita una serie de elementos de transparencia, argumentación que son imprescindibles en el juego de la democracia. Juega con otro elemento estratégico, eh, como por ejemplo, el litigio estratégico, es decir, la combinación de comunicaciones, lobby, recursos para provocar a propósito de la manipulación de la institucionalidad y del andamiaje jurídico de las democracias para ir provocando terrenos y discusiones públicas en función de los propósitos políticos adversarios a la democracia. Juega, por ejemplo, con la financiación de fuerzas políticas afines, léanse partidos, fuerzas sociales, minorías étnicas, etcétera, que logran compaginar con esas estrategias antidemocráticas, es decir, dotarse de unas bases sociales a quienes se las rodea de respaldo y protagonismo a fin de ir generando un clima político de división social. Es decir, hay una serie de herramientas que se conjugan y que están en la mayoría de los textos de análisis de las guerras híbridas. Pero hay un elemento que es fundamental y que me parece que es imprescindible de tenerlo en cuenta y de reconocerlo desde el punto de vista estratégico de las guerras híbridas
contra las democracias y contra su objetivo fundamental, que comienza por la desestabilización a través del caos y a cualquier precio de los regímenes democráticos, de los sistemas democráticos. Y consiste en lo siguiente, que es, me parece, donde está el punto central, y es las guerras híbridas incorporan en su proceso de desestabilización de las democracias y de lucha por el poder el elemento de la violencia. Casi que uno pudiera decir que las guerras híbridas son una versión muy siglo XXI de aquel planteamiento estratégico que durante la época de la Guerra Fría se llamó la combinación de las formas de lucha. De alguna manera, el retorno de las guerras híbridas es como un retorno de esa estrategia de la combinación de las formas de lucha al presente contra unas democracias que viven en este momento una cantidad de fragilidades intrínsecas ellas mismas, dadas realidades como la corrupción, la falta de politización de los partidos políticos, las crisis económicas de los países, etcétera, etcétera. Luego estamos ante un desafío muy complejo y es que prácticamente han logrado abusar de las circunstancias del ejercicio democrático para sembrar dentro de su ADN el cromosoma de la violencia dentro de la estrategia de desestabilización de las democracias. Ahora, ¿mediante qué forma de ejercicio de la violencia? Yo he venido trabajando en Colombia mucho un término que poco a poco se abre espacio, que es el término de la milicianización. ¿En qué consiste la milicianización? Es no un ejercicio militar típico, como fue el ejercicio militar guerrillero en la historia de América Latina, bien fuera guerrillero rural o guerrillero urbano, sino que es un ejercicio mucho más de incorporar formas de violencia a las organizaciones que han tenido un espacio político en sí mismas, bien sean los partidos políticos, bien sean las organizaciones sociales, bien sea otro tipo, digamos, los sindicatos, etcétera, para que a través de formas de expresión y de uso de violencia puedan ir acumulando posiciones políticas y espacios en la sociedad. En términos, digamos, de lo que hablan los manuales de la guerra política, este ejercicio estratégico que de todas maneras se incorpore tiene que ver con la disputa de una geopolítica internacional, de lo que estamos viendo por los mercados, por las economías, por el poder político en el mundo. Utiliza, por ejemplo, desde donde puede, poder sembrar su estrategia de milicianización desde las fronteras de países afines. En el caso, por ejemplo, colombiano, es evidente el sistemático respaldo que han tenido todo tipo de organizaciones criminales y violentas colombianas desde la frontera venezolana. Ese es un caso típico de cómo cuando un país se presta al ejercicio de introducir la guerra híbrida en otro, utiliza su propio territorio para favorecer y convertir en santuario y en retaguardia de esas guerras híbridas, en el caso colombiano, de organizaciones guerrilleras, de organizaciones del narcotráfico, de organizaciones paramilitares y de organizaciones violentas de todo tipo. Como por ejemplo en las guerras híbridas, en el caso colombiano, ha habido recursos y respaldos desde el exterior, por ejemplo, para la financiación de esas guerrillas y de esos grupos armados que avanzan e incursionan, desestabilizando y minando la democracia al interior de nuestro propio territorio. Hay un elemento, por ejemplo, que no se veía en la combinación de las formas de lucha de los años 70, 60, 80 en América Latina, que es el manejo de recursos para la cooptación de fuerzas sociales a través de un lobby que es muy cercano, digámoslo, al ejercicio de la corrupción. Son hoy fuerzas que manejan recursos de lobby para infiltración de funcionarios, para infiltración de dirigentes políticos, para infiltración de fuerzas armadas,
para infiltración de periodistas, para infiltración de distintos organismos que poco a poco tienen la capacidad de ejercer liderazgo y de ir construyendo un clima, tanto de caos al interior de las democracias como de ir sembrando unas especies de nuevos liderazgos a la sombra. Hay un elemento, digamos, haciendo aquí un paréntesis estratégico de la mirada de estas guerras híbridas. Y es, su propósito ya no es, al igual que el de la combinación de las formas de lucha de hace 30, 40 y 50 años, cuyo objetivo era la toma del poder. Hoy el ejercicio fundamental es la desestabilización de la democracia a partir de saber que en la medida en que desestabilicen la democracia, caoticen la democracia y derriben a partir de allí los regímenes democráticos, naturalmente en el momento del derribamiento, esos regímenes tendrán que caer en manos de alguien. Y ese alguien son exactamente los liderazgos que a la sombra de esos caos y a la sombra de ese derribamiento de la democracia y de esa hostilidad con la democracia, pues van construyendo. Luego, más que hacer el esfuerzo de ascender hacia la toma del poder, sencillamente minan, caotizan para esperar que caiga cuando se derribe en sus propias manos. Yo quiero aquí hacer, digamos, un énfasis muy importante desde el punto de vista de la peligrosidad por su eficiencia del tema de la milicianización. ¿En qué consiste la milicianización como eje fundamental? En el borrar en la estrategia político-militar, político-violenta, por llamarla mejor, la frontera que existía entre lo militar y lo civil, que inclusive percibía de alguna manera, existía de alguna manera en la época de las guerrillas. La guerrilla, de todas maneras, era un cuerpo con organización militar y con cierto nivel, es decir, era distinto de la población civil. La milicianización no, la milicianización borra esa frontera. Y al borrar esa frontera genera un par de jaques a los estados democráticos, los que por razones constitucionales, por razones institucionales y por razones de compromisos y obligaciones internacionales, sí tienen que seguir diferenciando entre la esfera de lo civil y la esfera de lo institucional y estatal. Luego, entonces, esas milicias quedan cuando se enfrentan a lo civil, a lo político, a la sociedad en los territorios, con la superioridad de ser ellos quienes ejercen la violencia frente a una ciudadanía inerme y desarmada. Pero a su vez, cuando se enfrentan al Estado, al organismo propiamente militar, quedan con la fortaleza de blindarse, como lo está haciendo, por ejemplo, hoy Hamas en Gaza, frente a los ejércitos, buscando blindarse a propósito de la protección que le da su propia naturaleza de estar imbricada, tejida dentro de la sociedad civil. Eso plantea un problema estratégico monumental, porque paraliza la acción de las Fuerzas Armadas, neutraliza la acción del Estado, activa las organizaciones internacionales en función de la defensa de esos proyectos, le da causa política a las organizaciones de la izquierda fundamentalista para decir que lo que se está es atropellando un sector popular. En fin, creo que eso, en el caso particular colombiano, que es el que conozco con más precisión, pues nos plantea un jaque estratégico. Y por último, quisiera, sé que el tiempo es corto y debo respetarlo, yo creo que esta estrategia de guerras híbridas con milicianización, con uso de la violencia desde el punto de vista estratégico, nos toma en un momento en que tenemos que ver dos temas que yo creo que estratégicamente tienen que prendernos las alarmas dentro de la defensa de la democracia. La primera, nuestras democracias viven algo así como un síndrome de inmunodeficiencia de la cultura cívica. Es decir, frente a eso, nosotros no sabemos cómo ejercer nuestra ciudadanía y no sabemos cómo defender nuestras democracias. Es decir, tenemos sociedades inermes, partidos inermes y aún instituciones inermes para enfrentar esta nueva estrategia. No existe, digamos, una crisis
de pensamiento y una crisis de pensamiento estratégico para poder afrontarlas. En Colombia estamos exactamente viviendo esa realidad. Y hay un segundo elemento, que yo creo que es otro prototipo de las guerras híbridas de la actualidad. Y es que en la combinación de las formas de lucha de los años 60 y 70 eran combinaciones de formas de lucha que no eran ricas. Eran organizaciones con precariedades económicas enormes. Hoy la estrategia de guerras híbridas maneja unos recursos inmensos. Yo diría que una de las características de la última etapa, y una última etapa que viene desde la época de Hugo Chávez en Venezuela, es que las izquierdas fundamentalistas de América Latina vienen manejando unos niveles de riqueza y de manejo de recursos que jamás habían utilizado. Aunado, digamos, a ese apoyo de países que logran manejar cifras exorbitantes en su capacidad de incidencia en la generación de crisis de los sistemas democráticos. Sumado a otro elemento que por lo menos en el caso de Colombia es evidente, y es la captura o la captación o la alianza de estos sectores de la izquierda fundamentalista, Carlos, te queda un autoritaria minuto. y antidemocrática para el tema del reclutamiento de las economías ilegales. Luego, esos elementos, tanto de ayudas internacionales enormes, sumados a la captura y alianza con organizaciones del crimen organizado y de las economías ilegales, plantean un aumento de la amenaza de las guerras híbridas enormemente peligroso y agresivo para las democracias actuales.